Esta pregunta que formula Jefferson Beltrán es una pregunta basada en hechos y por eso cualquier comunicador enterado, informado sobre los sucesos que acontecen alrededor del mandatario Hugo Chávez, pues la tiene en su cabeza y quisiera hacérsela en algún momento si se lo encontrara de frente. Y esos hechos son precisamente todas las denuncias, pruebas y documentos que han ido apareciendo sobre esos acercamientos del gobierno de Hugo Chávez con las FARC, que según esos mismos documentos habrían comenzado con la llegada de este nuevo siglo. Así, por ejemplo, quedó en evidencia, y aquí ustedes en el programa La Noche lo pudieron ver, en los más de 1.140 documentos encontrados en el campamento permanente y clandestino que tenía alias Raúl Reyes, el segundo comandante de esa organización terrorista, un campamento permanente en Angostura, Ecuador. En esos documentos se hace referencia a sus actividades en Venezuela. En más de una ocasión Hugo Chávez dejó ver en público su simpatía por las FARC, que hoy se empeña en negar rotundamente, como cuando guardó un minuto de silencio, por ejemplo, por la muerte de Raúl Reyes, cuando pidió la beligerancia para ese grupo considerado como terrorista por las naciones desarrolladas y por las naciones democráticas, o cuando se opuso a que fuera incluido en la lista de organizaciones terroristas como tal. No hay que olvidar que el nombre de Chávez figura varias veces en el llamado testamento del que fuera el máximo cabecilla de las FARC, alias Manuel Marulanda. Una de las primeras evidencias de los vínculos entre las FARC y el gobierno Chávez es este correo revelado por el programa La Noche el pasado 23 de julio, en el que alias Raúl Reyes, el segundo cabecilla de las FARC, felicita a uno de sus hombres en Venezuela por la forma como están adelantando los acercamientos con el gobierno de Hugo Chávez. La comunicación deja al descubierto que desde esa época la organización criminal ya buscaba un contacto directo con Chávez, en esa ocasión a través de Ramón Rodríguez Chacín, a quien llamaban El Cojo. Camarada Timo, fraterno saludo extenso a quienes le acompañan. Respecto de su mensaje, lo siguiente. Considero que está bien la forma como vienen manejando las relaciones con los vecinos. Es cierto que el Cojo se ha convertido en un obstáculo serio para la eficacia en las relaciones con su jefe. El grave lío es que ese personaje es el puente para las relaciones oficiales de ellos con nuestra empresa. Le cuento que otra gente distinta al Cojo y con disposición de contribuirnos al ser detectadas por él, son objeto de persecución y en varios casos los han sacado de las responsabilidades que tenían con el argumento de estar haciendo cosas por fuera de su control. Una de las evidencias, la número 27 que Colombia presentó a la OEA y que fueron reveladas en exclusiva por el programa La Noche, es un correo del 20 de marzo de 2006 en el que alias Raúl Reyes le relaciona a los miembros del secretariado los nombres de los dos representantes oficiales del gobierno Chávez con las FARC. Evidencia número 27, marzo 20 de 2006, de Raúl Reyes para secretariado de las FARC. Camaradas del secretariado, les mando saludo fraterno. Chávez nombró a Julio Chirino y Albert Reverón como sus representantes oficiales en las relaciones con las FARC. Autorizamos a Juan Antonio recibir a Julio en Cuba. A esta evidencia se suma la número 39 del 12 de noviembre de 2007, en la que alias Iván Márquez y Rodrigo Granda hacen una relación al secretariado de las FARC del encuentro con Hugo Chávez en el Palacio Miraflores. En ese correo queda claro que el presidente de Venezuela se comprometió a hacer lobby internacional para que les sea reconocido el estatus de beligerancia y dio orden de crear en la frontera sitios de protección para las FARC. Las relaciones con el ejército están muy próximas a lo que plantea el plan estratégico. Tenemos amistad y buena empatía por lo menos con 5 generales. Es más, Chávez impartió delante de mí la instrucción de crear en la frontera sitios de descanso y atención de enfermos y designó una especie de Estado Mayor para estas relaciones. Ya nos están preguntando dónde sugerimos hacerlos. Chávez dio a entender que ayudarían sin importar que se diera una situación de confrontación. Dijo que si Uribe toca un delegado de FARC, se ganará un enemigo de por vida. Es todo por ahora. Atentamente, Iván y Ricardo. El 13 de enero de 2008, Hugo Chávez en su programa Aló Presidente volvió a ratificar el pedido que hizo días atrás a la Asamblea de su país por la beligerancia para los grupos terroristas FARC y ELN. Presidente Uribe, si usted le reconoce a la FARC estado de beligerancia, por ejemplo, y la FARC lo aceptan, la FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra.
no podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Este hecho va de la mano del mensaje que 3 días atrás Ramón Rodríguez Chacín había entregado a las FARC durante la liberación de la excandidata a la vicepresidencia Clara Rojas y la excongresista Consuelo González de Perdomo. Estamos muy pendientes de su lucha, mantenga ese espíritu, mantenga esa fuerza y cuente con nosotros. Bien, para servirnos. Felicidades. El bombardeo al campamento ilegal que el cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, tenía en Angostura, Ecuador, la madrugada del 1 de marzo de 2008, desató una ira desmedida del presidente Hugo Chávez en contra del gobierno Uribe, al punto que además de amenazar con un eventual ataque, pidió públicamente 1 minuto de silencio por Reyes y los hombres que lo acompañaban en su campamento. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. El mundo fue testigo como en el testamento del máximo líder de las FARC, alias Manuel Marulanda, el nombre de Hugo Chávez es mencionado en varias ocasiones por su cercanía y colaboración con el grupo terrorista. El plan de intercambio humanitario en varias etapas con Chávez a la cabeza para conseguir de otros gobiernos el reconocimiento de fuerza beligerante para FARC, más otros documentos que por el momento no recuerdo. Son discientes de lo que pensamos hacer en varias etapas. Pese a todas estas evidencias, el presidente Chávez todavía cuestiona por qué la prensa internacional siempre le pregunta de qué manera va a combatir al grupo terrorista de las FARC. Pero claro, cuando a uno le preguntan eso con tanta insistencia, uno dice, bueno, este está sospechando que... Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, como lo pidió el presidente, pues vamos a poner en contexto su respuesta. Vamos a hablar del tema de la beligerancia, que fue la primera parte, o estatus político para el grupo terrorista de las FARC y del ELN. Así quiso Hugo Chávez rectificar al periodista, al jefe de redacción, que le formulaba, por supuesto, la pregunta, tratando de ocultar el pedido que hizo a la comunidad internacional por ese estatus político para esos dos grupos criminales. Tú has dicho que yo reconocí beligerancia. Pidió el estado de beligerancia ante la Asamblea Legislativa de Venezuela. Sí, en un momento. Eso, tú tienes todo tú tienes que contextualizarlo. Tú eres periodista, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces yo te ruego que tú contextualices. Revisa tú en 11 años que tengo yo de presidente, ¿en qué otra ocasión he pedido eso? Conseguirás en un discurso, en un contexto que lo dije, ¿verdad? Ok. Ve a ver si hay algún documento que donde yo haya solicitado eso o haya planteado eso. Solo en un discurso tendrías que revisar bien lo que yo dije y darle contexto y ponerlo eso en el marco del tiempo de 11 años que tengo ya de presidente. Muy bien, pues contextualicemos, hagámoslo. Es importante y para eso estamos los periodistas, como dice el mandatario venezolano. Buscamos en los archivos de la noche, que son bastantes, cuál había sido la posición del mandatario venezolano frente al tema de la beligerancia para este grupo. Contrario a lo que dijo, no fue en un discurso, sino en dos, cuando Chávez pidió que les fuera reconocido el estatus político a las FARC. Lo hizo ante la Asamblea Nacional de Venezuela el 11 de enero de 2008 y 2 días más tarde en el programa Lo Presidente 306 volvió a repetirlo. Señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Presidente Uribe, si usted le reconoce a la FARC estado de beligerancia, por ejemplo, y la FARC lo aceptan, las FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra. No podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Yo no comparto el secuestro, me parece horrible. Horrible. Siguiendo con esta contextualización que pidió el mismo Chávez, vamos ahora a referirnos a su respuesta frente al minuto de silencio por la muerte del segundo cabecilla criminal de las FARC, alias Raúl Reyes, recordemos abatido bombardeado por la Fuerza Pública Colombiana en su campamento permanente en Ecuador.
Esto fue lo que le dijo en una actitud molesta al periodista que le preguntaba. El segundo elemento que tú comentaste, El minuto de silencio. esa es una mentira, solo que tú crees que es verdad, yo no te digo que tú seas mentiroso. Presidente, lo vimos en Aló Presidente, lo vimos ese día que una persona llamó a su programa, pidió un minuto de silencio. Ah, esa es otra cosa. Que yo haya pedido un minuto de silencio no lo hice. Alguien pidió un minuto de silencio. Y se lo apoyó. Bueno, ¿y qué quieres tú? ¿Que yo me ponga a gritar? No, lo digo por los colombianos que piensan. Ahora, a mí me parece una tontería eso, ¿verdad? Sí, a mí me parece una cosa tan insignificante para abordar un tema tan importante como ese. Presidente, una segunda pregunta, presidente. Lo cual indica, ¿sabes qué? Lo cual indica, sin duda, no tengo duda cuando te lo voy a decir, el hecho de que algunos tengan que buscar con lupa detalles como ese, en un contexto estratégico de tanta importancia, indica la poca solidez del argumento, ¿sabes? Volvimos a los archivos del programa La Noche. Y como siempre encontramos aquí el video completo de Aló Presidente del 2 de marzo de 2008, en el que queda en evidencia que efectivamente el presidente Hugo Chávez aceptó y participó en un minuto de silencio en homenaje al cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. No solamente participó y aceptó, lo dijo, un minuto de silencio, hagámoslo. Textualmente eso fue lo que dijo, pero véanlo ustedes, vean las imágenes exactamente de ese momento. Compañeros aquí solicitan hacer un minuto de silencio en honor a esos camaradas que cayeron por allá por decisión del gobierno de Uribe. Bueno, minuto de silencio. Hagámoslo.